Luego vamos a pasar a las bases farmacocinéticas de la terapéutica, las bases farmacodinámicas, que estará a cargo del doctor Oscar Calvimonte. A continuación, las fechas están colocadas ahí, claramente estipuladas, y verán con una distribución de carga horaria igualitaria para cada uno de los 5 docentes que hacemos el plan docente de farmacología al presente. Luego continúa el doctor Fernando Jacobs con la individualización de la farmacoterapia y la farmacogenómica, un tema que el año pasado lo habíamos expresado a nuestros Recording in progress. El doctor Mauricio Peralta continúa con la introducción al sistema nervioso autónomo, la parte quizás fundamental para poder entender muchas cosas de lo que sucede en el manejo de los fármacos y la acción farmacológica. Es la mejor demostración de aquello que se aprende teóricamente en la farmacocinética y en la farmacodinamia. Ahí se encuentran las aplicaciones en las acciones y en las formas de administración de los fármacos al sistema nervioso autónomo. El doctor Peralta dará el sistema nervioso autónomo parasimpático, a los agonistas y sus antagonistas, como verán, a esto le llamamos farmacodinamia, y posteriormente, para terminar este esquema, la doctora Sonia Crespo nos dará el tema de sistema nervioso autónomo simpático, y estarán los agonistas y los antagonistas del sistema nervioso simpático. Ya hace 5 años que nuestras actividades se cumplen con el rigor más absoluto, como les podrán comentar aquellos que ya llevan varios años. Tenemos un estudiante de 1982, hoy todavía inscrito en farmacología. Les podrán comentar que hace 5 años ya tenemos estos cronogramas que se cumplen al pie de la letra. Tal es así que el día 24 de febrero del 2025 comenzaron las actividades facultativas, el inicio de clases teóricas el día de hoy, 5 de marzo del 2025, el inicio de actividades prácticas, aunque muchos estudiantes nos estaban whatsappeando y demás para reclamarnos nuestra ausencia, porque como no saben leer, el Classroom es nuestra estructura oficial, ahí se dice exactamente lo que va a pasar, se les entrega muchas cosas como les vamos a mostrar. El día 10 de marzo, quiere decir el lunes de la próxima semana, porque no hay nada peor que comenzar a media semana, cuando las actividades son conjuntas, quiere decir, tus grupos tienen que estar haciendo, si la semana anterior hicieron la teoría, la semana siguiente están haciendo la parte práctica y vamos más o menos concatenados de esa forma en una semana, que es lo obvio, que es lo necesario para avanzar la teoría, para que después se haga la práctica sobre el tema. Para bien de este país, ya que somos altamente culturalmente muy avanzados, culturalmente y folclóricamente muy avanzados, el lunes y martes fueron carnaval, por lo tanto días feriados, y el miércoles 1 de mayo, como también verán, al último, en la parte del último tema, también será un día que sea feriado. Sin embargo, como verán, también no nos afectan los feriados en nuestra programación. Les queremos expresar que el periodo de evaluación del primer parcial es entre el 19 de mayo al 31 de mayo del 2025. O sea, entre el 19 de mayo y 31 de mayo vamos a dar el primer parcial. Pueden preguntar, averigüen si se cumple o no se cumple lo que se está programando. Quiere decir, una vez que pasamos reuniones y reuniones programando, tratamos de hacerlas cumplir como corresponde. A continuación de esto,
obviamente todavía no tenemos bien claro quiénes van a ser. Los temas son estos y la carga horaria cuál va a ser, y los docentes, esta carga se va arreglando, como decimos, en el camino. Quiere decir, durante toda la experiencia del primer bloque llevamos adelante este segundo bloque, que el año pasado fue modificado. Quiere decir, este segundo bloque para el año pasado para el anteaño pasado era el tercer bloque, que el año pasado se convirtió en el segundo bloque. Lo que le dijimos a nuestros estudiantes el anteaño pasado, se va a cambiar la estructura, y se cambió. Por lo tanto, lo que se ofrece tratamos de que sea lo que se cumpla. Los temas son farmacoterapia del dolor, la fiebre, la inflamación, farmacoterapia de la droga y de la artritis reumatoide, fundamentos de toxicología clínica, analgésicos, opioides, terapia de la ansiedad, insomnio, epilepsia y convulsiones en general. Tema que el primer tema lo daba el doctor Peralta, este tema lo daba yo. Antibacterianos, betalactámicos, inhibidores de la síntesis de proteína, que lo daba el doctor, en este caso, el doctor Jacobs. Antibacterianos, inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos y farmacoterapia de las micosis profundas, las daba el doctor Calvimontes. Y por último, la doctora Crespo daba farmacoterapia de las infecciones virales, farmacoterapia de las infecciones por protozoarios y farmacoterapia de las infecciones por helmintos, quiere decir parasitología. ¿Por qué se ha hecho este cambio? Porque hemos entendido que es muy difícil explicarles de cuál es la farmacoterapia del asma, de la úlcera péptica, del infarto agudo de miocardio, de la hipertensión arterial, cuando en semiología y en fisiopatología ni por el forro habían visto ninguno de esos temas. Entonces, lo que hacemos ahora es dar esta temática, que además en cualquier libro de farmacología moderno está ubicado siempre al centro. Y todo lo que es clínico, ¿por qué se llama transversal? Porque obviamente el dolor puede producirse en cualquier problema patológico, la fiebre igual, la inflamación. Quiere decir, todas las enfermedades o todos los problemas o todas las patologías van a tener como característica especial esto. Pero alguna de ellas será más importante. Por ejemplo, la enfermedad con el ejemplo más importante de dolor, fiebre e inflamación, obviamente es la gota y la artritis reumatoide. Luego de eso viene el fundamentos de la toxicología clínica, que no la vemos demasiado bien ubicada y que estamos trabajando para ubicarla quizás mejor. Analgésicos opioides, que como digo, tiene que ver con el manejo del dolor, pero desde el ámbito de la parte cerebral. Y la farmacología de la ansiedad, del insomnio, la epilepsia y convulsiones también tienen que ver con la farmacología del sistema nervioso central. Los antibacterianos, en general, los antiparasitarios y los antivirales, son un grupo que lo utilizamos en casi todas las enfermedades. Por lo tanto, es una obviedad que no necesitan estar como en los años anteriores en el final, cuando podrían estar a la mitad, que no necesitas ningún concepto especial para entenderlo. Y de esa manera esperamos a fisiopato y a semiología para que esos conocimientos que te dan en esas materias te sirvan muchísimo para el del futuro. Por eso es que aparece para el tercer bloque la llamada hipertensión arterial, diuréticos, angina de pecho, infarto. En este caso también dábamos los diferentes temas ya por separado, no en una unidad. Y después, cuando le correspondía, el doctor Jacobs daba el tema de diabetes mellitus, luego la doctora Crespo, insuficiencia cardíaca, hipotiroidismo, luego venía mi persona con anemias y hiperlipidemias y daba diabetes mellitus tipo 1, luego trastornos de la coagulación, enfermedad ulceropéptica, trastornos motores del aparato digestivo, asma bronquial, tos y secreciones y los trastornos de las suprarrenales. De esta forma se ha ordenado
en las enfermedades para el tratamiento farmacológico de las enfermedades más frecuentes, cuyos conocimientos se necesitan que sean primero de la fisiopatología y que ya la habrán llevado y también ya habrán dado exámenes antes de que se produzca este bloque en farmacología. Por eso las aplicaciones de las bases farmacológicas y los principios ya van a estar ubicados en lo que le llamamos la terapéutica orientada al paciente, que es lo que vamos a ver también nosotros en esta parte introductoria del primer bloque. Y obviamente toda prescripción médica está basada en evidencias, quiere decir, está demostrada la acción farmacológica, el uso del fármaco, y vamos a ir viendo todas estas cosas en el ámbito de la introducción. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí que de principio la farmacología general es la que da la base a la farmacología transversal y luego a la clínica, y una vez que se conocen la farmacología general y la transversal, obviamente la farmacología clínica nos ayuda a colocar todo esto en un conjunto que le llamamos farmacología. Bien, ¿qué libros tenemos de base? Por ahora, como les digo, todavía este año vamos a usar, seguramente para mediados de este año ya va a aparecer la farmacología básica y clínica de Bertrand Katzun, y esta seguramente va a aparecer en un momento que no será oportuno que sea nuestra última edición, aunque hubiera sido muy interesante que ya para este año hubiera aparecido el libro de farmacología básica y clínica en la 16ª edición, hubiera aparecido para empezarla a llevar, así no estaríamos mesecitos atrasados, entre comillas, a veces 1 o 2 años de la literatura mundial. Estará también como libro base el Goodman-Hillman, que se titula Las bases farmacológicas de la terapéutica, y está en su 14ª edición y que seguramente también ya va a aparecer en su 15ª edición. Existen otros libros, la farmacología médica en esquemas, de MJ Aval, que este libro es interesante, es un bonito, es en esquemas y se puede aprender también de ahí, pero en la realidad manejamos como libros base, aunque no podemos llamar el término de libros que sean los únicos que se pueden utilizar para hacer una clase de farmacología, pero sí nos sirven de base para ellos y nos sirven de textos guías. Quiere decir que de ahí en general las respuestas a las preguntas, si hubiera una discrepancia entre lo que se dijo en clase, se dijo en la clase práctica, en la teoría y demás, y de dónde vamos a sacar la respuesta real de estos textos. En este caso, de la 15ª edición de Farmacología Básica y Clínica de Bertrand Katzun, o en la 14ª edición de las bases farmacológicas del Goodman-Hillman, que en la realidad le llamamos también, desde mis épocas, hace tantos años, les llamábamos para nosotros la Biblia de la farmacología. Claro, muchísimo más extenso que cualquier otro libro, como toda buena Biblia. También hay el Bremer Stevens, que es farmacología básica, que está en su 5ª edición. Tenemos el Netter, que es la farmacología ilustrada, con unos cuadros bellísimos de la aplicación y de la farmacocinética y de sobre todo del mecanismo de acción, que como no lo podemos ver, entonces es muy bonito dibujado en estos textos que tiene Netter desde hace muchísimos años y que los va también actualizando cada vez en el ámbito de la farmacología y de muchas otras materias, ¿no? Como la parte clínica. Por último, tenemos también el libro de farmacología y terapéutica en lo que se llaman principios básicos, que como verán también lo utilizamos de parte de nuestras
autoridades, o sea, quiere decir de nuestros profesores. Nosotros tenemos un texto de farmacología que lo hemos publicado también, pero no lo tenemos en libro, quiere decir no se tiene en físico, siempre lo hemos tenido en digital desde hace muchos años y que circula por el mundo en forma digital y obviamente no recibimos derechos de autor, pero también es un libro de farmacología básica y aplicada, que es un libro que está llevado adelante por objetivos, o sea, responde a objetivos y cada objetivo no es más que en general una pregunta de un examen. Luego de la parte de los libros podemos empezar a ver lo que le llamamos alcances de la farmacología. ¿Qué es lo que vamos a ver en general? A continuación, la parte de la historia, las características químicas de la farmacología, ya la farmacología dentro de la llamada farmacodinamia, la farmacocinética, la farmacología clínica y algo fundamental que hoy es la terapéutica. Una cosa es hacer terapéutica y otra cosa es hacer farmacología. Hacer terapéutica quiere decir saber utilizar el fármaco para el problema que tiene ese paciente, que puede tener 1 año de edad, 100 años de edad, puede estar con insuficiencia renal o puede estar calvo. Entonces, dependerá de esas características, como vamos a ver, que no todos los fármacos se pueden utilizar. Y por último, vamos a ver también una parte de la ciencia de la farmacología, que es la toxicología. En el ámbito que nos vamos a desarrollar nosotros, es más que todo en la toxicología que producen los fármacos, porque también hay otras sustancias químicas que producen daño, que producen problemas y que no son utilizadas o se introduce la víbora y por ese motivo tenemos que saber tratar también, por ejemplo, una picadura de víbora, de una araña Lactrodectus mactans o de algún otro animal ponzoñoso y así sucesivamente. Entonces, claro que en el campo de nuestra toxicología es la referida a los problemas que producen los fármacos, una utilización irracional y que produce siempre lo irracional produce conflicto. De ver, aunque no es, digamos, la parte fundamental donde necesitamos saber la historia con exactitud, como van a ver ustedes los datos, porque si no nos rasgamos las vestiduras, no es así. Es importante para el médico saber cómo son descubiertos y desarrollados los fármacos. Es una obviedad. Entonces, ¿qué ha pasado históricamente? Siempre se han utilizado de principio la parte vegetal, la parte mineral o la parte animal para tratar cualquier tipo de enfermedad que habían antes. Por ejemplo, la digital, que venía en las hojas de digital, el sauce, el arbusto de belladona, el sauce que nos da la aspirina, entre comillas, ácido acetilsalicílico, como vamos a ver. Hoy en día los nuevos fármacos son en su mayoría desarrollados por grupos de investigadores que investigan la formación de los fármacos y que integran un grupo multidisciplinario gigante. Hay de todo, hasta gente que hace marketing y que hace y quiere ver cómo puede recuperar la empresa el dinero que ha invertido en la investigación. Y por lo tanto se basan estos nuevos grupos de investigadores en los conocimientos de algo que para todo es. Hoy día se habla de alimentación molecular, de farmacología molecular. Todo está llevado hacia las moléculas. Y si no entiendes lo que le pasa a una molécula, mal puedes entender lo que va a producir un fármaco o va a producir un elemento tóxico o por qué se va a lesionar o curar una célula, entre comillas. Por lo general se utiliza algún tipo de pantalla biológica para seleccionar entre las moléculas que existen, millones de moléculas orgánicas, para ver cuál de estas moléculas orgánicas lo podemos optimizar para que sirvan
y dar una actividad farmacológica. Por ejemplo, si la úlcera está conflictuando el estómago y el ácido que tiene el estómago no deja que se cicatrice, lo que es una obviedad. Si todo el día te rascas tu heridita, nunca se va a curar tu heridita. Por lo tanto, esta actividad farmacológica es la que nos sirve. Le daré entonces, el ácido es el que perjudica, entonces le daré un antiácido o un bloqueador de aquellos que producen el ácido, los bloqueadores antihistamínicos, por ejemplo H2 y así sucesivamente. Entonces, hoy la medicina, como casi todo en este mundo, químicamente hablando, se trata de moléculas orgánicas, quiere decir que están dentro de nuestro organismo en general. ¿Quiénes fueron las personas que hicieron poner su nombre en la historia de la farmacología? Ahí veremos en una secuencia, más o menos desde el año 1783, como verán, François Magendie, que lo que hizo, que era un filósofo francés, estableció que hechos y hechos de por sí son la base de la ciencia. Y por lo tanto, él empezó a demostrar que esta sustancia generalmente producía, primero demostraba en los procedimientos animales y los hacía las pruebas y determinaba que sí producían efectos, acción farmacológica, y por lo tanto se podía ver qué pasaba con el ser humano. Claro que la cantidad de errores y la cantidad de probablemente muertos por un mal uso de esos fármacos, entre comillas, experimentados en animales, porque no todo se puede traspolar al ser humano, también tuvo problemas, pero se los considera por eso las personas iniciadoras de la farmacología. François Magendie es el iniciador de la farmacología en la realidad. Claude Bernard, años después, como ustedes pueden ver, empieza a trabajar en laboratorio, es obviamente discípulo de Magendie, el que investiga el extracto de las plantas, por ejemplo del curare, que viene de nuestras selvas amazónicas, y empieza a decir, este es el mecanismo de acción por el cual se produce, por ejemplo, el bloqueo neuromuscular en el caso del curare, y que servía para poder hacer que los animales, cuando los flechaban con el curare, se quedaban paralizados y podían ser cazados. No de que se casen, ¿no?, sino de cazados en el hecho de que sean muertos. Rudolf Buchheim, un alemán, en 1847, realmente pone el primer laboratorio dedicado a la farmacología experimental. Él lo hace en el sótano de su casa y de esta forma se lo considera a él el que lleva adelante la cuna de la farmacología experimental. Don Osvaldo Schmidenberg, que es alumno otra vez de Buchheim, en 1972 crea el primer instituto de farmacología en Estrasburgo. Francia y Alemania en ese momento estaban unidos, y se convirtió en la meca para los estudiantes que les interesaba ser farmacólogos. Langley y Sir Henry Dale lo que hicieron fue demostrar en el sistema nervioso autónomo en Inglaterra cómo se producía el enfoque fisiológico de la neurotransmisión, y fue directamente aplicado a las acciones farmacológicas que podrían tener estas sus experiencias. John Abel es el primer profesor de farmacología a nivel del mundo, ya que da la primera cátedra de farmacología en Estados Unidos, en Michigan, en 1891, y después de su formación, obviamente, la cuna de la formación de la farmacología moderna, entre comillas, o sea, demasiados años para decir moderna, pero bueno, ese es el tiempo que pasa, fue en Alemania, y después él trabaja en el hospital, uno de los más famosos, las escuelas del mundo hoy, que vienen desde 1983 en el ámbito de la farmacología, y forma a muchos farmacólogos, y por lo tanto, esta primera cátedra de farmacología
llevada adelante por John J. Bell, fue el que hoy se lo llama el padre de la farmacología a nivel mundial, ya que era algo muy bien ya estructurado, no simplemente aleación de experimentos, de sensaciones que daban como consecuencia que podía servir. De hecho, no era raro que también estuvieran dentro de las acciones que pongan las patitas de rana, que pongan la lengua del toro o que pongan X del polvo de víbora, porque la víbora ve muy bien y por lo tanto mejora la vista, y así sucesivamente, que como ustedes entenderán no necesariamente era verdad, porque les recuerdo que la Coca-Cola comenzó no siendo Coca-Cola para tomar, como hoy día, y la empresa más grande del mundo en ese sentido, sino fue un medicamento para la tos. Entonces, verán cómo comenzó en farmacología y se termina en el negocio más grande del mundo. Luego, bueno, hoy día creo que hay otros negocios que tienen que ver con la informática, que son más grandes, obviamente, que la Coca-Cola de por sí. Sin embargo, ese producto está metido en todo el mundo y no necesariamente otras empresas. La Segunda Guerra Mundial fue el elemento más importante porque lo que produjo fue la aceleración se dieron cuenta que la investigación en la farmacología era fundamental y por lo tanto empiezan a hacer toda una serie de investigaciones, sólidas investigaciones con capacidad analítica y métodos que tenían que ver con métodos de cómo hacer la parte sintética y no la parte natural. Recuerden que antes casi todo venían de las plantas y de los animales. Hoy hemos dicho que ya empiezan a haber cosas que tienen que ver con lo que el ser humano lo diseña en su cerebro, en su experimento, y luego se convierte en un fármaco aprobado a nivel mundial, como lo vamos a ver. Bien, ¿qué es en la realidad o qué compone un fármaco? Obviamente que un fármaco tiene una estructura química, no puede ser que sea una estructura esotérica, no puede ser que sea una estructura de megalitos, no, es una estructura química y que proporciona información sobre los mecanismos de acción, sobre su farmacocinética, sobre su concentración, sobre su metabolismo y una serie de elementos que son fundamentales y los vamos a ir analizando paso por paso. La relación entre la estructura y la actividad lo que hace es ver cómo la modificación de la estructura química de un fármaco puede acentuar su acción o acentuar o disminuir sus efectos farmacológicos, y esto nos permite a nosotros más o menos concluir cuál es el mecanismo de acción, dónde estimula, cómo estimula y cuál es el resultado. La acción es lo que pasa químicamente entre las células, entre las partes de una célula, esa es la acción, y el efecto es lo que nosotros vemos. Una vez que esto se ha podido analizar, se descubre que la estructura de un fármaco que se puede modificar, esta modificación de su estructura química puede aumentar o disminuir la llamada tasa de conversión metabólica, por lo tanto, absorberse, eliminarse, depurarse más o menos, más rápido o más lentamente. ¿A qué le llamamos los receptores de los fármacos? A las macromoléculas que existen en las células y en las membranas celulares sobre todo, donde se interactúa con los fármacos y por lo tanto esta interacción produce el efecto farmacológico. Por lo general, estas fuerzas que interactúan son reversibles en algunos casos, algunos también son irreversibles. Y esta reversibilidad o irreversibilidad depende de cuánto se une estas dos moléculas para producir esta acción, y estos se llaman enlaces conocidos como enlaces de Van der Waals, que ustedes los han visto a nivel de bioquímica y que tiene que ver con las características de energía que son relativamente bajas. Pero a veces se forman enlaces que son covalentes, los de Van der Waals, muy suaves, muy débiles, y los covalentes que son
por ejemplo, los enlaces producidos por los insecticidas organofosforados, que una vez ingresan a nuestro organismo es muy difícil de eliminarlos y por lo tanto con los efectos farmacológicos o tóxicos que ya conocemos. ¿Cuáles son los sitios de acción? Cualquier lugar de un órgano, cualquier lugar de un grupo celular que tenga un órgano y que puede producir una acción farmacológica. Quiere decir, va a ser como objetivo, ha sido introducido al organismo para que produzca una acción farmacológica. ¿Qué es la farmacodinamia? El efecto del fármaco sobre el cuerpo. Cuando vean ya el tema de farmacodinamia, verán que es toda una semana de clases de farmacodinamia, toda una semana de clases de farmacocinética. Aquí simplemente estamos haciendo la introducción a los alcances de la farmacología. Farmacodinamia, por lo tanto, es el estudio de la relación entre la concentración del fármaco y los efectos biológicos. Estos pueden ser fisiológicos o bioquímicos, ¿no? Alterar la polaridad de una membrana o disminuir la cantidad de secreción de una célula. La mayoría de los fármacos es necesario conocer el sitio de acción, es fundamental, y el mecanismo de acción a nivel de qué órgano y qué sistema o qué tejido. Por ejemplo, el efecto que tienen los fármacos cuando los mandamos al cerebro o cuando trabajamos sobre las uniones neuromusculares o cuando se estimula el corazón o la parte renal. Por lo tanto, si aumentamos la diuresis, será un diurético, pero tendrá que actuar a través del riñón, pero para que el riñón funcione también tiene que funcionar el corazón y así sucesivamente. En nuestro organismo todo está relacionado y a este conjunto relacionado, cuando se equilibra, le llamamos homeostasis. Hoy a menudo los mecanismos de acción pueden ser descritos en términos bioquímicos o moleculares. Ya casi no existe la forma de describirlos desde el ámbito de la botánica o llamada galénica en su época. La mayoría de los fármacos ejercen efectos terapéuticos en varios órganos. O sea, cuando das un fármaco, puede actuar a nivel del sistema nervioso, a nivel del corazón, hasta a nivel de tu uña. Por lo tanto, no podemos predecir de acuerdo al fármaco qué es lo que exactamente va a ser dentro de todo nuestro ser. Habrán diferentes posibilidades y de acuerdo a la concentración en los diferentes espacios que tenemos, obviamente habrán efectos más deseados o efectos no deseados. Esta concentración obviamente está relacionada con la llamada dosis-respuesta, que se la ve a través de curvas especiales que las van a conocer en farmacodinámica. ¿Qué factores afectan la respuesta de los fármacos? La edad del paciente. No es lo mismo darle una aspirina a un niño recién nacido o a un niño de 1 año o a un adulto de 90 años, a un obeso darle lo mismo, a una persona de un sexo o del otro, a una asociado o no a la dieta, la raza, sus factores genéticos, las enfermedades que tiene, sus características, los problemas que ha sufrido de traumas, medicamentos, miles de variables. Por eso la farmacología aquí y en todas partes del mundo es una de las asignaturas, de las materias más difíciles de la carrera de medicina. Yo digo por la experiencia, excepto en alguna universidad del país donde antes había una compañía de turismo que llevaba a los estudiantes a vencer a esa universidad farmacología y luego los volvía a traer a la Universidad Mayor de San Simón. Al primer año ya nos inventamos el examen de reválida, que todavía está, y por lo tanto ya no se van, ya la compañía de turismo quebró al no tener estudiantes para llevarlos y fomentarlos en otro lado. Farmacocinética. Para que se produzcan estos efectos característicos, que es la acción, la dinámica, el medicamento debe estar en el organismo a concentraciones adecuadas y en los sitios adecuados de acción. Por lo tanto, es importante la relación entre cuánto se absorbe, cuánto se distribuye, qué enlaces están siendo para que se produzca la acción farmacológica, pero luego debe terminar la acción farmacológica, o más bien
el producto de inicio no era el producto que tenía acción, sino que se biotransforma el producto y por lo tanto recién comienza su acción. Y luego tiene que haber la excreción. Si el medicamento seguiría toda la vida dentro de nuestro organismo, sería imposible realizar un acto farmacológico. Por lo tanto, todos estos elementos, principalmente la concentración que se tiene en el sitio de acción, son los elementos básicos fundamentales para entender la farmacocinética. ¿Qué será absorción? Aquello, como ven, ya sea por la parte oral, lo que quiere decir la parte enteral, entre comillas, y la parte parenteral, se absorbe el medicamento debe ser absorbido y conseguir una adecuada concentración, lo hemos dicho, a fin de producir sus efectos biológicos, que es su farmacodinámica. Por lo tanto, un fármaco es aplicado por cualquier vía, debe siempre estar presente en una concentración plasmática y alcanzar el sitio de acción. Si no hay eso, no hay farmacología, porque no solo porque se absorba va a servir, tenemos muchísimos compartimentos y por lo tanto será fundamental el llegar con la farmacocinética, con sus características bioquímicas del fármaco, al lugar donde nosotros queremos llevar. La distribución se hace obviamente a través de la sangre, el agua corporal, el espacio extracelular, el linfático, el líquido cefalorraquídeo. Todo esto está involucrado en el movimiento del fármaco en nuestro cuerpo. Para que esto suceda, su distribución, se tienen que cumplir propiedades físico-químicas y obviamente el medicamento tendrá que estar unido o no unido a las proteínas plasmáticas para ser llevado, o tendrá que estar disuelto en la grasa corporal o disuelto en el agua que tiene nuestro organismo, y de esa manera también se retrasan los procesos de acción o de la excreción de los fármacos. La biodisponibilidad nos dice que una partecita de un fármaco administrado y que se absorbe alcanza siempre la circulación sistémica después de su administración. Pero si esta administración ha sido por vía endovenosa, ya no hay absorción. La absorción es el momento en que el fármaco ha ingresado a nuestro organismo por una vía que no sea la de colocarla en la circulación general de forma inmediata. Porque si la colocas en la circulación general, ya no existe absorción, sino simplemente distribución para que esté biodisponible el fármaco. Por lo tanto, los diferentes fabricantes de fármacos lo que hacen es hacerlo más fácil para absorberse por vía oral, más fácil para absorberse por vía rectal, más fácil para absorberse por vía dérmica, más fácil por la parte inhalatoria, y obviamente tendrán ventajas y desventajas cada una de estas muchísimas vías que existen para que se produzca la biodisponibilidad del fármaco para el ser humano. Luego de que sea absorbido, sea distribuido, se tiene que metabolizar y por lo tanto lo que hace el organismo es preparar todo para eliminar, depurar, en otras palabras, el fármaco lo depuras para que se biotransforme y se salga del organismo. Los ejemplos son bioquímicos típicos: la hidrólisis, conjugación, oxidación, reducción. Y la excreción, en general, el órgano más importante es el riñón, pero también está el hígado, el pulmón y la piel, que pueden ayudar a que se eliminen los fármacos. También hay un grupo de fármacos que ya una vez ingresados al tubo digestivo no hay forma de que se vuelvan a absorber y por lo tanto salen por las heces. Entran al tubo digestivo, se absorben, van al hígado, el hígado los biotransforma y pasan a la bilis y de la bilis pasan otra vez al intestino y ya no pueden reabsorberse. Aunque sí existe toda una circulación llamada enterohepática que hace del intestino hacia el hígado y va produciendo la entrada y salida de los fármacos a estas dos porciones del organismo. Para que todo esto se realice, tiene que tener cada fármaco propiedades físico-químicas especiales y esta
propiedad, la más importante, es el grado de ionización del fármaco. A mayor ionización, menor absorción; a menor ionización, mayor absorción, pero por lo tanto para la excreción pasa exactamente lo mismo. Y por último, ¿qué factores biológicos modifican los aspectos farmacocinéticos? Está muy claro que entre los aspectos biológicos existen variaciones en las constantes farmacocinéticas, la absorción, la tasa de eliminación, otros factores que incluye el huésped, ya hemos dicho su edad, su peso, su obesidad, su edema, enfermedades que sean intercurrentes o concurrentes, la presencia de otros fármacos, porque entre fármacos pueden tener acciones totalmente contrapuestas en ellos, o también los mismos fármacos pueden evitar que se absorban e alterar toda la acción de las tasas llamadas metabólicas y así sucesivamente, como también la dieta, los intervalos de la dosis, las vías de administración y las características farmacogenéticas de las variaciones genéticas de las personas hacen que se haga la velocidad de eliminación y demás. Este ámbito, esto que estamos viendo, se va a estudiar muy bien en algo que hoy se sabe, porque un paciente que recibe un fármaco puede curarse del cáncer, pero el otro paciente que tiene el mismo cáncer, las mismas características, le dan el fármaco y no lo cura. A estas variaciones se llaman farmacogenómica, que este año sí se las va a estudiar en forma clarísima e importante para que vayan entendiendo, ya que también en la facultad, gracias a Dios, a partir de este año se ha introducido el manejo oncológico de los pacientes, lo cual la enfermedad más importante a nivel hoy del mundo, que produce más muertes y demás, es obviamente la parte oncológica, los tumores, ya sean benignos o malignos, sobre todo los malignos que nos matan casi con certeza. Hoy se va descubriendo farmacológicamente hablando que la reacción del individuo depende de sus características genéticas. Esta parte genética es la que vamos a ver en la introducción a la farmacogenómica. No será necesariamente el hecho de estudiar farmacogenómica, que se hace muy difícil todavía. Cuando empezamos a hablar ahora de la farmacología clínica y la terapéutica, encontramos que cada enfermedad tiene unas indicaciones para sus usos terapéuticos. Quiere decir, no le puedo dar, al asma, más bien un beta bloqueador, porque un beta bloqueador lo que va a hacer al asmático lo va a matar, por el que le va a producir crisis asmática. Entonces, cada fármaco tiene sus indicaciones y sus usos terapéuticos especiales. A eso le llamamos el uso de la farmacología clínica y la terapéutica. Diferenciamos farmacología clínica, simplemente es el estudio de fármaco, qué hace, en qué se puede aplicar. Y terapéutica es el uso del mismo fármaco, pero en este paciente en particular, que tiene una edad, tiene un sexo, tiene un peso, tiene características especiales, tiene genes diferentes y especiales, y por lo tanto no puede ser utilizado el mismo fármaco en todas las enfermedades ni en todos los individuos o pacientes, ya que todos estos pueden producir riesgos de efectos adversos y potencialmente mortales en muchos casos. También, aparte de las indicaciones, tenemos contraindicaciones. Si yo le doy a un paciente un fármaco que trabaja bloqueando el corazón y el paciente está con insuficiencia cardíaca, o le doy algún fármaco y que la dosis de este fármaco, cuando se metaboliza este fármaco en el hígado, pero el hígado está enfermo, no se va a metabolizar, entonces gran cantidad de fármaco va a pasar a la circulación, va a ir al lugar de acción, a la diana de acción, y por lo tanto vamos a tener serios problemas. No es lo mismo darle un fármaco a un paciente que tiene una alteración grave del hígado, alteración grave renal, porque no lo puede eliminar, y creer que esto nos va a producir a nosotros obviamente, esto se utiliza para el corazón, su hígado está mal, ¿qué nos importa? No,
ese fármaco se metaboliza en el hígado, se acciona en el hígado y vaya, actúa en el corazón. Por lo tanto, cualquier cosa que hagas, tienes que fijarte qué le pasa al hígado primero. ¿Cuál es el régimen de dosificación? El examen de las pautas de dosificación son muy claras y es la parte que tiene que ver con todo el ambiente farmacocinético que lo van a estudiar en los temas correspondientes. La prescripción siempre se hace por escrito, quiere decir cualquier indicación médica está dada por escrito. Claro que los pacientes dicen que lo peor que tiene el médico es su letra, ¿no es cierto? Bueno, gracias a eso, en muchas instituciones, como en el caso cuando yo dirigía el gastro, todo se hacía a través de máquinas de escribir y después aparecieron las computadoras y por lo tanto no había forma de equivocarse en esos casos. La letra con que se escribe debería ser de manera clara y libre de errores y demás. Por lo tanto, en alguna época, cuando me tocó dirigir el propedéutico, hacíamos que los individuos mejoren su letra, porque si por una mala letra no entiende el farmacéutico y le receta algo que lo va a matar al paciente, imagínense quién es el culpable. Y ha sucedido 1000 veces, por lo tanto, debería ser también una de las buenas partes de que mejoremos nuestra escritura, aunque gracias a Dios hoy día puede escribirse ya casi todos nuestros colegas, aunque hace 20 y tantos años comenzamos con la informática dentro de los hospitales, hoy escriben en computadora hasta para dar la receta, lo cual es una maravilla. De esta manera también vemos que hay medicamentos que tienen nombre y farmacológicamente un fármaco, vamos a verlo, tiene 3 nombres, el químico, el genérico y el comercial. Cada uno de estos nombres es totalmente diferente y por un acuerdo que tuvimos hace muchísimos años con la Organización Mundial de la Salud, en farmacología solo se enseña el nombre genérico de un fármaco y se pregunta solo el nombre genérico. Jamás, cuando yo era estudiante, sí, nos preguntaban el nombre químico, nos hacían hacer la fórmula del fármaco para darle al paciente. Imagínense cuán fácil era la farmacología cuando tenías que además en el examen escribir la fórmula del medicamento. Y también cada casa comercial obviamente agarra y le pone a eso un nombre comercial. Este nombre comercial es resultado, como vamos a ver, de un marketing. En general es un nombre breve y que es muy fácil de recordar. Ahora aparece un nuevo término que es el llamado nombre genérico de los fármacos y que a veces este nombre genérico lo que hace es no tienes que pagar todos los problemas de la parte comercial, es conocido exactamente con el mismo nombre en todas partes del mundo. Entonces esto ha ayudado a que el nombre genérico sea la parte más importante hoy en el manejo farmacéutico y farmacológico de los medicamentos. Como hemos dicho, la toxicología, esta área de la farmacología, se ocupa de todos los efectos adversos que pueden producir estos agentes químicos. Por si acaso, ¿no es cierto? El agua caliente para los fomentos no es parte de la farmacología. Para ser parte de la farmacología, la sustancia tiene que tener una acción química, no una acción física. Que quede clara esa partecita para las preguntas de examen. La toxicología no solo se preocupa de los fármacos que se estudia en la terapéutica, como lo hemos dicho, sino que también de los otros productos químicos que son típicos en el hogar. Por ejemplo, ¿qué haces si te tomas jabón? ¿O qué haces si te tomas lavandina? ¿O qué haces? Quiere decir cosas que utilizas en el hogar, cosas que están en el medio ambiente o en las industrias, por ejemplo, el plomo. Entonces, la toxicología va más allá. Nosotros nos ocupamos de la llamada toxicología clínica y también el grupo de los médicos forenses trabajan sobre la toxicología forense. Esto quiere decir que cada uno tiene una especialización en una partecita de la toxicología. Nosotros estudiamos, en realidad solamente también es la introducción,
nos ha tocado dar las maestrías de toxicología y llevábamos 2 años haciendo cursos de toxicología en la parte médica. Por lo tanto, no podrá ser en una clase que se hable todo lo de la toxicología, sino simplemente hacemos la parte de introducción y la parte más básica del manejo de ciertos tóxicos en la parte de nuestra facultad. Luego de esto viene la llamada farmacovigilancia. ¿Qué dice la farmacovigilancia? La farmacovigilancia no hace más que ver cuáles son los efectos de los fármacos y cómo se le puede dar seguridad al paciente de que estos no lo van a problematizar, destruir, matar o volverlo, como alguna vez se dice, el fármaco ha resultado ser peor que la enfermedad. Los efectos del fármaco eran peores que la enfermedad y muchas veces mataban a los pacientes. Por lo tanto, cuando se hace farmacovigilancia, se trata de ver la caracterización, la detección y la comprensión de por qué se está produciendo ciertos efectos adversos que vienen asociados siempre a la administración del fármaco. Esto incluye reacciones adversas a los medicamentos, su toxicidad que se produce, efectos secundarios e interacciones. Verán que no son exactamente los mismos. Efectos adversos son una cosa, otra cosa es la toxicidad, otra cosa los efectos secundarios y otra cosa las interacciones que se va a llevar adelante en farmacocinética y farmacodinamia in extenso. Y siempre surgen esto, de acuerdo, estas alteraciones pueden venir a corto plazo, inmediatamente tomas, inmediatamente se producen los problemas, los efectos tóxicos o los adversos. Mientras que otros casos recién se producen las enfermedades cuando has utilizado por mucho tiempo el fármaco. Y esto diferencia a las intoxicaciones llamadas agudas y las intoxicaciones llamadas crónicas. Como habíamos dicho ya anteriormente, ningún fármaco es libre de efectos adversos o efectos dañinos o llamados no deseados, y ninguno de estos son triviales, quiere decir, ese efecto adverso no le pasa nada, con eso va a seguir viviendo. No es así, porque en muchas oportunidades pueden ser muy graves y también son mortales. Por lo tanto, farmacología, vuelvo a repetir, cuando manejas un fármaco tienes un arma con la cual puedes matar al paciente y la justicia te caerá encima. Se llama negligencia médica hoy, toda una nueva ciencia también, o toda una nueva forma legal de justicia que se aplica a los médicos. Lamentablemente no te juzgan los médicos, sino te juzgan los abogados, y en eso imagínense el problema. Gracias a Dios, la mayor parte de los abogados confían más en el conocimiento de los farmacólogos que en el conocimiento de los abogados cuando se produce un litigio en el ámbito legal, generalmente penal. Efectos secundarios es el efecto, aparece junto con el efecto principal, a menudo son predecibles. Si un paciente toma aspirina todos los días, la aspirina produce irritación gástrica, por lo tanto el paciente lo que puede tener en el futuro es una úlcera, por supuesto que sí, y puede sangrar por la úlcera, por supuesto que sí. El fármaco que produce el mayor número de sangrados a nivel mundial por úlcera es la aspirina, pero bueno, también lo utilizan porque les baja la fiebre, les quita el dolor, es un antiinflamatorio, ayuda en los problemas de coagulación, o sea, es un fármaco excelente, pero que también produce efectos adversos. Podemos ver todo lo que son las reacciones alérgicas. En general, los fármacos, toda reacción alérgica es una reacción antígeno-anticuerpo, y para suerte es que no son tan altas las reacciones de estas que pueden producirse en reacciones alérgicas graves a los fármacos. Pero muchos colegas y muchos gente de la universidad y demás mueren por reacciones alérgicas, que puede ser un ataque asmático, puede ser un shock anafiláctico y así sucesivamente. Hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo,
prevenir antes que lamentar. Pueden producirse lesiones y alteraciones sanguíneas, que son muy graves y a veces son fatales, por ejemplo la granulocitosis, anemia plástica, anemia hemolítica y demás, por ejemplo con el uso del cloranfenicol y para la fiebre tifoidea, que era lo más típico en nuestro país. La nefrotoxicidad y la hepatotoxicidad, casi todos los fármacos son metabolizados en el hígado y eliminados y o metabolizados también en el riñón. Los efectos teratogénicos, pues gracias a la tragedia de la talidomida, se puso en evidencia que los fármacos pueden influir también negativamente en el desarrollo fetal. Eso lo han visto ustedes en la parte de embriología y ya lo deberían conocer perfectamente. La toxicidad que le llamamos conductual es el término que utiliza para describir la disminución de la ansiedad, reducción de la motivación, deterioro de la memoria, el aprendizaje, distorsión de la expresión, deterioros de los reflejos, efectos adversos sobre el estado de ánimo. Todos estos, muchos fármacos producen estas alteraciones. Y el paciente, obvio, se siente peor que lo que estaba con la enfermedad. Estos hay que tenerlos en cuenta entre los efectos colaterales y que pueden producir toxicidad conductual, quiere decir cómo le sientan al paciente en su estado de ánimo, en su estado de alerta, en su parte psiquis. Esto es fundamental conocerlo para evitar seguirle dando el fármaco y tener más bien que quitárselo antes de que tengamos problemas con el paciente. Algunos fármacos también aumentan la tendencia al suicidio y por lo tanto también matan. La dependencia a los fármacos y su uso indebido, este es un tema que lo vamos a ver in extenso. La administración de un fármaco puede producir tolerancia, dependencia, como por ejemplo los opiáceos, barbitúricos, anfetaminas y nicotina y alcohol, como todos ustedes saben, pueden producir problemas de adicción y eso es un conflicto muy serio. La carcinogénesis, muchos fármacos, entre comillas, claro que no son muchos, sí son varios, pero muchos, entre comillas decimos, ¿por qué? Porque todavía no se sabe. Hay muchos que pasa el tiempo y recién se sabe que eran los que producían este problema del cáncer, como muchas sustancias que hoy día utilizamos, hasta para comer, que hoy día se sabe que son cancerígenas, desde las ollas en las cuales se cocinan. Por lo tanto, aparte los fármacos también, por ejemplo, en sus épocas el busulfán, el clenbuterol, la ciclofosfamida, son, y se demostró que producían cáncer. En algunos casos, sí, todavía hay que utilizar porque es el único fármaco que todavía ayuda en otro sentido. Y a veces, no necesariamente, en todas las veces produce cáncer. Por lo tanto, ese es el estudio del nuevo tema que se llevará este año, el llamado farmacogenómica. Y es importante dilucidar las toxicidades. Hay personas que están farmacogenómicas predispuestos genéticamente a desarrollar toxicidades atípicas por ciertos medicamentos, por ejemplo, las que son de apnea prolongada como la succinilconina o hipertermia maligna, por ejemplo, en el momento que utilizamos anestésicos. Bien, pasamos a la parte final de nuestra alocución del día de hoy y este es el estudio de la farmacología. ¿Qué es ahora? Ya hemos visto todo el ambiente que lo rodea, ahora vamos a ver qué es farmacología. Farmacología es el estudio de los fármacos. Ya vamos a ver, soy de las personas que hace 20 y tantos años introdujo en la Facultad de Medicina principalmente el uso de los mapas conceptuales para el aprendizaje de los estudiantes, y eso es lo que yo hago con mis estudiantes de prácticas, y verán que fármaco, medicamento y droga no son lo mismo conceptualmente hablando, pero utilizamos indiscriminadamente fármaco porque viene de la farmacia. Pero las drogas son solo para el sistema nervioso central. No hay drogas como el agua, está drogado con agua, no existe, ¿no es cierto?
Los medicamentos, porque en general eran las sustancias que se producían galénicamente antes y que los utilizaban los médicos, indicaban al que era el farmacéutico y que produzca este medicamento. Y fármacos porque llegó la época industrial y producieron los fármacos. Ya lo vamos a ver en un mapa conceptual para entender muy fácilmente que no son lo mismo, pero utilizamos los términos más o menos lo mismo. Es obvio que no te puedes drogar con aspirina o con agua o con ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿no? En su nombre genérico. Y se usan estos fármacos para la prevención, tratamiento y diagnóstico de las enfermedades. La farmacología médica tiene dos áreas importantes que ya las hemos ido describiendo, que son las áreas que incorporan la bioquímica, fisiología y fisiopatología, y hoy la biología molecular, y todas las interacciones que se producen, lo único que hacen es hacer que el proceso de que el fármaco ingresa al organismo y trabaja dentro del organismo sin producir una acción farmacológica, verán, le llamamos farmacocinética. Y la farmacodinamia, la que produce acciones dentro de las moléculas y por lo tanto lo vemos como efecto farmacológico. La terapia, ya habíamos dicho, la terapéutica, con fármacos representa aproximadamente el 90% de las intervenciones médicas en salud. O sea, depende de la especialidad que hagas. Si eres morguero, ya no vas a ver nada de farmacología, entre comillas. Es una obviedad. Pero cuidado, porque si vas a ser médico forense, tienes que saber mucho de las acciones farmacológicas, porque a muchos los matan a través de fármacos, obviamente. Pero la terapéutica, volvemos a decir, es un acto específico hacia el paciente. Por lo tanto, en el 90% de las especialidades médicas se utilizan como forma de diagnóstico y tratamiento un fármaco. Por lo tanto, tienes que saber farmacología para después también entender lo que se llama terapéutica. Quiere decir, aplicada a un paciente en particular. Por lo tanto, el médico, el paciente y el fármaco coexisten en un proceso de lo que le llamamos disponibilidad, cuánto hay, y la dispensación, entregar el fármaco. ¿En qué viene el fármaco? De diferentes formas, en diferentes características, multicolores, multisignos, huipala, digo yo, entre comillas. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que el fármaco lo define como una sustancia o mezcla de sustancias biológicamente activas, que según los conocimientos de la ciencia médica, al ser aplicados adecuadamente, resultan apropiadas para modificar, explorar sistemas fisiológicos o estados patológicos en beneficio de quien los recibe. Y ahora vemos que el origen de los fármacos pueden ser de diferentes fuentes. La fuente animal, obviamente de los animales, como por ejemplo la insulina antes, hoy ya no tanto, se obtenía del páncreas de los cerdos. Sacrificaban cerdos, reunían sus páncreas y de ahí sacaban la insulina. Del área vegetal, por ejemplo la teofilina, para que viene en forma de té y se lo utiliza en el asma. El ácido acil salicílico para el dolor, la fiebre y la inflamación, que es de la corteza del sauce que tenemos nosotros en Bolivia. Minerales como por ejemplo el aluminio, el magnesio, que se los pueden usar en los antiácidos, y que ya los incas ya conocían y utilizaban el poje, que no es más que el hidróxido de aluminio mezclado con papa, y eso era lo que le daban a los pacientes con úlcera. En nuestro caso, nuestros indígenas o nuestras culturas llamadas en esos tiempos incaicas. Sintéticos que se fabrican hoy a través de una biotecnología aplicada a unas ciencias que tienen que ver con la genética, con métodos y técnicas muy modernas, y ya hoy se diseñan los medicamentos, por eso se llaman sintéticos, no son naturales, y estos medicamentos sintéticos se los fabrican. Repetimos simplemente el nombre químico: 2-acetoxibenzoico ácido, el ácido acetobenzoico. El nombre oficial
que es el genérico, el otro es el nombre químico, es el que está las organizaciones especializadas en farmacología, que es la denominación común, la DCI, que es la denominación común internacional. Por ejemplo, el nombre genérico del ácido benzoico es el ácido acetil salicílico. Su nombre comercial puede venir como un nombre de aspirina, la más famosa en el mundo, la primera en el mundo, la aspirina Bayer, ahí tienen la cajita, y que obviamente cuando alguien la ha producido, la compañía es propietaria de los patentes, los derechos, por el tiempo que se produce toda la parte de su manufactura y que es la licencia para ser vendida por otras compañías comerciales. En una misma presentación, hoy, gracias a Dios, por algunas regulaciones internacionales, en una misma cajita tiene que tener su nombre comercial y su nombre genérico. Verán el Avastatin, que hoy día es muy utilizado, es el bevacizumab. Esta bevacizumab se llama Avastatin. El nombre comercial, Avastatin. El nombre genérico, bevacizumab. Y ahí también se coloca solo para uso endovenoso, entre comillas. Ejemplitos para que tengan clara la idea. Otras definiciones que vamos a tener en el curso, los llamados fármacos esenciales, que son los que preconiza la Organización Mundial de la Salud, son medicamentos seleccionados por expertos de cada país, por eso tenemos el Formulario Terapéutico Nacional, que como no es de gran nivel, no lo usamos demasiado, pero sí es importante saber qué fármacos hay en nuestro país y en qué se utilizan y cuáles son sus indicaciones clínicas. Estos son caracterizados por ser los mejores en eficacia, en seguridad, adecuación y que tiene menor costo. Hoy día el costo de los fármacos, ya lo han visto ustedes, de todo lo que ha subido en los precios en este país. Sí, nadie dice nada, se quejan de la carne, del huevo, de la papa, el tomate, pero nadie dice nada sobre la tremenda subida de los fármacos. Y persona que no recibe el fármaco se muere. Todavía si no comes carne, bueno, pues come zanahoria, ¿no ve? Esa es la diferencia, volvete vegetariano en otras palabras. El fármaco personal, que lo vamos a ver in extenso después, es el llamado fármaco P, que es el fármaco seleccionado por el médico o grupo de médicos de los hospitales, las escuelas médicas y instituciones del gobierno, y este es un conjunto de fármacos que son importantes para tratar diferentes patologías. Sin embargo, también hay problemas con eso. Aquí está la lista de fármacos que son similares y que se prestan a confusión. Aquí está la lista, no es fácil de la lectura, lo único que nos interesaba es demostrarles que hay que tener mucho cuidado con los nombres de los fármacos y las confusiones cuando uno hace la receta correspondiente. Bien, deberíamos tener todavía unos minutos, pero no tiene sentido. Nos vamos a quedar en esta temática que se llama el ciclo vital del medicamento, así como qué es lo que pasa en su gestación, nacimiento, crecimiento, madurez, vejez y muerte, igualito que el ser humano. A esto exactamente el medicamento, se lo gesta, se lo hace nacer, se lo hace crecer, se lo hace madurar, se envejece y se muere el fármaco. Miles de fármacos en el mundo han dejado de existir, pero por ejemplo el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, pues se sabe que existe desde hace casi 5.000 años, quiere decir, ya lo utilizaban hace 5.000 años. Entonces quiere decir que hay muchos fármacos que no morirán nunca probablemente, a no ser que haya otra estructura química que lo reemplace por su menor costo o lo reemplace por su mejor efectividad, mayor seguridad y así sucesivamente. Bien, nos quedamos aquí en la parte del día de hoy. Asombrosamente hay 186 estudiantes que han ingresado y esto quiere decir que algo ha pasado. Espero que les haya servido.
si tiene alguno de ustedes algún comentario. En general, nosotros lo que hacemos es tratar de que las preguntas sobre los temas que damos al terminar la semana en lo que le llamamos clase de cierre, sean expresadas por los estudiantes y nosotros dejamos un espacio de tiempo, yo entre 15 y 30 minutos al final de mi última clase, para que pregunten. Lamentablemente, hasta el presente no tengo preguntas de los estudiantes porque al estudiante de medicina boliviano le cuesta mucho abrir su boca para hacer una pregunta, lo que a mí me conflictúa muchísimo, porque en cualquier otra parte del mundo me llueven las preguntas, porque el estudiante aprende aún demostrando su ignorancia. Quiere decir, el que pregunta muchas veces parece ser el ignorante del mundo. Sin embargo, gracias a esa pregunta, el docente puede explayarse y dar y explicar todavía mejor que simplemente hacer lo que dice su diapositiva. Pero lamentablemente cuesta abrirles la boca y sacarles con tirabuzón o con cuchara de su boca las palabras para que logren las preguntas. Así es que es un desafío para lo que pase en las próximas clases. ¿Hay alguno que tiene alguna duda, algo que quieran saber en particular? Como coordinador, obviamente, soy la persona que organiza todo aquello que se refiere a la farmacología en todos los ambientes, no solamente en el ambiente de la parte teórica. ¿Alguna pregunta, alguna consideración, algo que quieran saber? Lo único que hacen es tocan su audio, quiere decir su microfonito, y hacen la pregunta para poder, ya que tenemos unos minutos para terminar esta clase. Doctor, una pregunta. Maite, dime. Dígame, doctor, ¿alguna vez en la universidad hubo casos de dar examen con un paciente real y fomentar el criterio de los estudiantes en cuanto a la farmacología? Por supuesto que sí. Sí, por supuesto. A eso se llama examen de gracia. Toda persona que termina la carrera de medicina y la única materia, que son casi todos, ¿no es cierto?, que deben es farmacología, se lo hace todo con casos clínicos, discusión y demás. Por si acaso. No sé si sabías o no, pero sí se da examen de gracia, solo con casos clínicos, pacientes y demás. De hecho, si les preguntas a los que han dado el examen del examen del curso de verano, o los exámenes que han dado de segunda instancia, o los exámenes normales, son con presentación de historias clínicas a las cuales tienes que hacer el diagnóstico para saber luego qué terapéutica haces. O sea que sí existe eso, Maite. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Si no le molesta, buenas noches, doctor. Una pregunta. Dime, Caterina. ¿Cuál es la diferencia entre efecto adverso, efecto secundario y menciono otro más que no le escuché? Efecto adverso es aquel que aparece y te produce más conflictos. Por ejemplo, la úlcera de un paciente cuando está recibiendo, para su dolor, está recibiendo aspirina, ¿no es cierto? Es un efecto adverso. Colateral es, yo estoy tomando un medicamento para mi presión arterial y se ha disminuido mi presión arterial y tengo ahora hipotensión. Es colateral, ¿no es cierto? Está apareciendo porque ese es el efecto normal. Pero si yo me he excedido en la dosis, si yo he hecho algo mal, estoy tomando demasiado poca agua, por poner un ejemplo, ya que el agua es la que también hace el problema del volumen sanguíneo que da la presión, entonces yo voy a tener hipotensión. En ese caso es un efecto colateral. Aparece junto con el efecto normal del medicamento. ¿Alguna duda?